¿Alguna vez se han preguntado cómo se bautiza un país? ¿Se han preguntado cómo y sobre todo por qué fue bautizada Colombia como Colombia? ¿De dónde salió ese nombre? Pues bueno, aquí les contamos. Nuestro protagonista de hoy es Francisco de Miranda, un personajazo de la época de la independencia. Como Bolívar, también nació en Caracas, y también como Bolívar hizo de todo. Fue militar, político, ideólogo, diplomático y escritor. Y es que el tipo fue uno de los precursores, escúchese bien, precursores de las independencias hispanoamericanas, de la emancipación americana contra el Imperio Español. Les tenía raya a los españoles desde antes que fuera cool. Su vida es muy interesante, pero hoy nos vamos a fijar en un detalle particular. Es uno de los culpables, sino el gran culpable, que nuestro país hoy en día se llame Colombia, porque el nombre Colombia, créanlo o no, vino antes de la independencia. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza nos vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estoy yo, José, y nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube o donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio voy a contarles la historia del nombre de Colombia, así que sin más, vámonos al pasado. Me sorprendí mucho cuando me enteré que primero fue Columbia, con U, que Colombia, con O. Y es que en eso se puede resumir la historia de hoy. Pero como aquí nos gusta mostrar el lado más complejo del pasado, vamos a explicar esto mejor. Parémonos en un tiempo anterior a la independencia. Todavía no se habían organizado esos movimientos juntistas, ni Napoleón había invadido la península ibérica, ni se había roto ningún florero, ni nada así. Pero esto no quiere decir que nadie estuviera pensando cómo sería la vida sin una monarquía, y sin la monarquía española específicamente. Estados Unidos ya había demostrado que unas colonias se podían, al menos, independizar de una potencia como Inglaterra para organizarse de otra forma. Francia estaba demostrando también cómo podía acabarse con el antiguo régimen, y Haití estaba demostrando que la revolución era para todos, incluidos los esclavos africanos. Y nuestro protagonista, Francisco de Miranda, estaba viendo esto y leyendo también los textos que sustentaban todas estas ideas. Estamos a finales del siglo XVIII. Por eso, Miranda promovía la idea de una gran república independiente de España en América del Sur. Quería que existiera un solo pueblo unido que abarcara toda la América española, así como en su momento Estados Unidos abarcó casi toda la América inglesa. Este pueblo sería el pueblo colombiano, y su territorio sería conocido como Colombia. Pero, por supuesto, esto no existía, era algo imaginario. El mismo Miranda no logró ver ni siquiera la creación de la República de Colombia, esa que hoy llamamos Gran Colombia, en 1819, porque pues murió en 1816. Entonces, en ese momento anterior a la independencia, esta Colombia era un sueño, era una ficción, que Miranda quería que se lograra en algún momento. Para Miranda, la imaginaria Colombia tenía un potencial tremendo en cuanto a comercio internacional. O sea, es que además de que sería un país absurdamente grande, tendría acceso a ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y tendría todos los puertos que durante la colonia ya recibían bastante movimiento, solo que ahora podrían comerciar con el resto del mundo y no solo con España. Y con estas ideas en mente, Francisco de Miranda se fue a Gran Bretaña a vender esta idea, principalmente para buscar apoyo para lograr la independencia. De nuevo, recordemos que esto estaba pasando
antes de lo que hoy en día conocemos como la época de independencia, que a rasgos generales arranca entre 1808 y 1810. Estamos entre 20 y 10 años antes de eso. Y aquí, al menos para mí, la historia se pone más interesante. Miranda estaba convencido del poder de los mapas para persuadir a las personas. Creía que si algo está en un mapa es probable que sea verdad o al menos viable. Y esto tiene mucho sentido. Por esa época los mapas todavía mostraban una gran laguna en la mitad de la selva amazónica donde supuestamente estaba El Dorado, y por eso la gente creía que ese sitio de hecho existía. Pero bueno, el caso es que Miranda contrató a su amigo William Faden en 1804 para que hiciera mapas de América con la información más reciente y así poder planear un ataque al continente con el objetivo último de liberarlo de la corona española. Después se reunió con unos importantes señores británicos que iban a apoyarlo militar y monetariamente. Con los mapas sobre la mesa, un puñado de hombres británicos y el mismo Francisco de Miranda negociaron el futuro de la América española y discutieron los puntos estratégicos para una invasión. Pero como desde hoy podemos ver el pasado, pues eso no pasó a mayores. No nos independizaron en 1804 a las malas. La fase conspiracionista e invasora de esta historia termina con la invasión británica del Río de la Plata en 1806 y el ataque de Miranda a La Vela del Coro en Venezuela. Ambas expediciones militares fallidas. Pero lo realmente interesante de esta historia no es lo militar, que pues falló, no llegó a ningún lado. Lo realmente interesante de esta historia es ¿de dónde carajo salió el nombre de Colombia? La idea de bautizar a esta república imaginaria como Colombia le llegó a Miranda mientras viajaba por Estados Unidos. Allá desde su independencia estaban buscando formas para diferenciarse de los británicos. Querían tener su propia identidad. Ahí entra la idea grande de America y se empezaron a enaltecer figuras como Cristóbal Colón, que hasta el siglo XIX no tenían tanto peso como hoy. Entonces empezaron a nombrar pueblos y calles en honor al genovés que, entre comillas, descubrió el continente, aunque nunca hubiera pisado suelo de lo que hoy en día es Estados Unidos. Pero le querían rendir homenaje, porque era algo americano. Cuando Miranda viajó por Estados Unidos, encontró muchos lugares llamados Columbia, con U en inglés. Y lo que hizo fue latinizar la palabra y pim pam pum tenemos Colombia. Me encantó, me encantó. Y este fue el nombre que usó para referirse a su idea de república independiente imaginaria en su campaña por Europa para conseguir apoyo militar para poder lograr crear esa república independiente imaginaria que se llamaba Colombia. Su campaña de 1806 había fracasado. Pero cuando volvió a Inglaterra, 2 años después, en 1808, se encontró con que su amigo William Faden, el cartógrafo que mencioné antes, había hecho un mapa de esa Colombia. El mapa había sido publicado en 1807 con el nombre Colombia Prima or South America y muestra a la Sudamérica española separada de la portuguesa como república independiente. O sea, muestra un país que no existía en ese momento, pero que estaba compuesto a rasgos muy generales por las actuales Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, que es el mapa que está en la portada del episodio y que les voy a dejar en Instagram para que lo vean. Este puede ser considerado como el primer mapa de Colombia, si hablamos de Colombia como idea y no solo del territorio que hoy en día es Colombia. La República de Colombia o Gran Colombia llegó a existir 12 años después de la publicación de este mapa y solo abarcaba a la Nueva Granada, Ecuador, Venezuela y Panamá. Recordemos que durante el siglo XIX este país desde el que estoy grabando tuvo varios nombres: República de Colombia en 1819, Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y finalmente, recogiendo de nuevo la idea de Miranda,
República de Colombia, que es el nombre que tenemos desde 1886 hasta el presente. El mapa Colombia Prima pintaba un país que no existía en la práctica, una ficción, pero que tal vez en otro universo, en otra línea temporal, sí puede existir porque las invasiones de Miranda salieron bien. Pero pues no salieron bien en esta línea de tiempo. Es un mapa que buscaba construir el espacio y el territorio, no solo representarlo tal cual era. Algo así como un plano de una construcción que todavía no se ha hecho o el render del metro de Bogotá que a todas vistas nunca va a tener. Cosas que en este momento no existen, pero nos gustaría que existieran o estamos trabajando para que existan. Eso era ese mapa. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Columbia o Colombia? Pues realmente no importa porque tienen la misma base, y es querer reivindicar la identidad americana sobre una europea. Que la identidad se reivindica con el nombre de un europeo y eso no nos gusta. Bueno, pues eso es un problema del presente. Para los estadounidenses de la época y precisamente para Miranda, eso no era un problema porque estaban haciéndole honor a su historia como americanos y no a su historia como descendientes de europeos en un momento donde Colón no tenía ni la mitad de la fama que tiene hoy en día. Esa fama vino después. Y pues justamente esto también nos habla sobre cuáles eran sus prioridades y cómo se veían a ellos mismos. Seguramente si tuviéramos que nombrarnos hoy a partir de un símbolo identitario de este continente, ni por el puchiras escogeríamos a Colón. Justamente eso es lo interesante del pasado y de esta historia en particular, comparar lo que haríamos nosotros en una situación así hoy en día con lo que se hizo en su momento en el pasado. Por ejemplo, ¿cómo nos imaginamos el país perfecto? No solo qué nombre le pondríamos, sino cómo queremos que se organice, cómo queremos vivir en él. Así que les invito a que vuelvan al presente para pensar justamente en eso. ¿Cómo se imaginan el país que quieren construir? Muchas gracias por escuchar Volver al Presente. Sabíamos que les habíamos prometido episodio semanal, pero tuvimos un mes muy difícil, así que estamos apenas reorganizándonos para volver al horario habitual. Pero seguimos siendo sus historiadores de confianza, así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Les dejamos todos nuestros links en las notas del episodio. También ahí les dejé el link para que vean el mapa de Colombia Prima con más detalles. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History. Hoy me escucharon a mí, José, hablando sobre un tema que me apasiona mucho porque pude hablar de mapas. La producción y edición del episodio también fue mía. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.